Hermanos, Dios les bendiga. Muy buenos días a todos y pues bienvenidos a estos segmentos de meditación y Befi, obedeciendo a la voz de sus preceptos en este año 2024. Es una bendición poder estar con ustedes para compartir esta serie sobre cómo obedeceremos sus preceptos. Y todos estos días hemos estado hablando acerca de estos puntos que David le comparte a su hijo Salomón y lo que significaron para él y significan también para nosotros al momento de que queremos hacer y tenemos la intención de agradar a Dios con nuestras vidas y cumplir sus mandamientos, cumplir con sus preceptos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y hemos estado hablando precisamente acerca de eso, del cómo. Hemos mirado a este versículo de Primera de Reyes 2:3, que dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Hemos mirado las primeras frases que nos indican diversos niveles en los que nosotros debemos de acercarnos y aproximarnos a los principios de Dios. El primero era, guardando los preceptos de Jehová, era aprenderlos. Y hemos dicho, ¿verdad? No puedo yo hacer lo que a Dios le agrada si primeramente no conozco qué es lo que a Dios le agrada. En segundo, decía la frase, andando en sus caminos, y eso habla acerca de la práctica, acerca del transitar, acerca de poner acción. No solamente quedarme con un conocimiento, sino ponerle acción a ese conocimiento para sacar el mayor provecho. Y también nos hablaba la siguiente parte del versículo, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. Y esto habla de poner atención, de darle el cuidado y darle la importancia a ver y entender qué es lo que Dios quiere. Y este día 4 vamos a seguir con la siguiente frase que dice, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Y esto nos habla que debe de ser de la forma correcta. Yo le he puesto a este punto también el cómo del cómo, porque toda la serie se trata, o el tema es cómo obedecemos sus preceptos, y este es el cómo vamos a hacer ese cómo. Es un tanto repetitivo o redundante, yo lo sé, pero aquí en estos versículos nos habla David del cómo, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. Y eso tiene mucho que ver con cómo debemos de obedecer a Dios de la forma en la que Dios quiere ser obedecido. No es a mi gusto ni a mi placer, sino es como Dios lo estableció, así yo debo de estarlo siguiendo. No es lo mismo, por ejemplo, venir a la iglesia, que sé que es algo que Dios quiere, pero hacerlo con un corazón alegre o hacerlo con un corazón enojado. Es muy diferente. Ahí hay una diferencia muy sustancial, no en el qué estás haciendo, sino en el cómo lo estás haciendo. Entonces, ¿cómo es importante nosotros estar bien en fila, estar bien encarrilados en las cosas que Dios quiere, pero también cómo Dios las quiere, como Él las ha establecido? Por eso hay una forma correcta de hacer lo que Dios quiere. En el Antiguo Testamento, en Números 9:23, dice esta instrucción o dice esto de esa descripción del pueblo. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y esto era muy importante porque Dios había dado sus instrucciones acerca del tabernáculo, cómo lo levantaban, cómo lo deberían de volver a instalar y todo este asunto, quiénes eran los levitas solamente. Los sacerdotes se dedicaban de una parte, los otros levitas cargaban otra parte. Había varias cosas muy específicas que Dios había dicho, y a Dios le interesa que cada detalle sea cumplido tal cual como Él lo manda. Por lo tanto, dice la palabra de Dios que los israelitas guardaban la ordenanza de Jehová, pero no es suficiente nada más, y a Dios no nomás le satisfacía que guardaran su ordenanza, sino que lo hicieran como Él lo había mandado, guardando la ordenanza de Jehová como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Y vemos en el Antiguo Testamento algunos episodios, ¿verdad?, de gente que hacía lo que Dios quería, pero no lo hacía como Dios quería. ¿Recuerdan aquel episodio allá en Segunda de Samuel, cuando David intenta traer el arca? No la manda con los levitas, no la lleva con levitas, sino que la lleva por medio de un carro. Y uno de los que iban ahí acompañando
acompañando Usa, al ver que esos animales tropezaban, y que el arca del pacto se podía caer, él agarra, ¿verdad?, con su mano y toca el arca, y en ese instante perece. ¿Por qué? Porque no nomás era hacer algo correcto, como David lo quería hacer, sino hacerlo como Dios lo había establecido. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad?, que no se hacen en el pueblo cristiano como Dios quiere. Y Dios quiere que su pueblo haga lo que Él ha establecido de la manera que Él lo ha establecido. 1 Corintios 11:2 dice: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. El apóstol Pablo estaba feliz aquí con los corintios. ¿Por qué? Porque él había dado instrucciones sobre cierto asunto y ellos habían hecho tal cual como él lo había hecho. No habían hecho lo que él quiso de la manera que a ellos se les había parecido mejor, sino que habían seguido sus instrucciones al pie de la letra. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros sigamos las enseñanzas, la doctrina de la palabra de Dios de la manera correcta. En el libro de Tito hay varios pasajes, o dos pasajes que nos pueden hablar de un poco de esto. En cuanto a los obispos o aquellos que ejercen la labor de enseñanza o de pastorado en una iglesia, se nos habla dentro de los requisitos que debe de ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Tito 2:1 menciona: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es esta leche espiritual no adulterada. Y qué importante es, ahora más que nunca, hacer un énfasis no solamente en cumplir y obedecer los preceptos de Dios, sino en el cómo Dios quiere que esos preceptos sean cumplidos. Cómo Dios quiere que nosotros como cristianos hagamos y vivamos nuestra vida. No nomás en lo que hacemos, sino en el cómo hacemos eso que hacemos. Eso es muy importante. En 2 Timoteo 4:3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Y todo esto nos habla la palabra de Dios y dice que en estos tiempos la gente ya no quiere hacer las cosas de Dios como Dios las dice. Quieren hacer cosas de Dios, pero como ellos quieren, como a ellos les gusta, como a ellos más les place, como a ellos lo quieren interpretar o como a ellos les agrada. Pero el asunto no es buscar hacer las cosas que Dios quiere, pero como yo quiero. Es hacer las cosas que Dios quiere como Él las quiere. Hacer las cosas de la manera correcta. Y ese es un punto muy importante que da para mucho más. Pero dice la palabra de Dios: tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Espero, hermanos, haber sido de bendición con este tema. No solamente es hacer lo que Dios quiere, sino hacerlo como Él lo ha establecido. Eso es o tiene mucho que ver en los resultados que vayamos a obtener. Sin más, yo me despido y espero que pueda ser esto de bendición y que el Señor les bendiga.